por favor. Perfecto. Entonces, bueno, mi nombre es Tatiana Monroy Pardo. Desde hace unos más de 19 años me dedico a poner en práctica y aprender y a acompañar personas, organizaciones, escuelas, familias alrededor de toda la conciencia de la educación emocional, la gestión de conflictos, el autoconocimiento. Y pues hace 19 años tuve la oportunidad con Ana y con un grupo de personas de cogestar la Ecualdea Aldea Feliz. Ahorita les estaremos compartiendo en qué consiste y eso, ahí les estaremos dando un contexto de qué es. De pronto hay personas acá que no saben qué es la Ecualdea. Entonces, bueno, acá en la Cualdea, estoy con mi pareja, tengo un hijo de 15 años, otro de 8 años, perdón, y bueno, acá compartiendo, celebrando, aprendiendo esta oportunidad de ser familia, parejas, amigos, compañeros de sueños y de vida, todo al mismo tiempo. Le doy la palabra a Anita. Adelante. Gracias, Tati. Pues yo soy Ana María Aristizábal, también miembro de Aldea Feliz y tengo 20 años de experiencia como coach, es decir, acompañando a personas en su desarrollo, en sus búsquedas, por ejemplo, la búsqueda de propósito o de fortalecer el liderazgo o de ser más coherentes entre lo que dicen y hacen. Y también soy entrenadora de coaches, entrenadora de líderes, facilitadora y consultora en temas de cultura organizacional y feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación, Tati, y todo el equipo de Resuena. Bien, Anita, gracias. Y bueno, esta invitación o esta posibilidad de conversar a través de la experiencia de Alda Feliz surge dentro del marco de un curso de esenciales de comunicación no violenta para comunidades que lideramos o colideramos entre Resuena, Casa Latina, y pues Alda Feliz está inmersa en Casa Latina como una organización activa en este mundo de las ecualdeas y también pues cogestora de Casa Latina y de Resuena también, porque hemos estado desde sus inicios en su gestación y en todo el proceso de aprendizaje y desarrollo de esta empresa y organización enfocada en impulsar la comunicación no violenta y la conciencia del cuidado de la vida al mundo en general. Entonces, por eso hemos generado este live, porque está enfocado en comunidades y pues en este momento vemos que Alda Feliz, con estos 19 años de experiencia, pues tenemos algo que compartir y nos sentimos contentos de poderlo hacer. Entonces, Anita, te invito a que nos cuentes en resumido, digamos, en qué es Aldea Feliz, quiénes somos y bueno, un poquito dónde estamos ubicados y demás. Muy bien. Claro que sí. Bueno, la Ecualdea Aldea Feliz responde a la pregunta de cómo podemos los seres humanos vivir en mayor armonía con la naturaleza, entre nosotros y con nosotros mismos y de manera más equilibrada. Y se fundó, como dices tú, hace 19 años, cerca de en San Francisco, Cundinamarca, es una vereda de San Francisco, Cundinamarca, y somos más o menos 30 asociados en 3,4 hectáreas. Estamos articulados a la red global de Coaldeas, que ha sido importante porque nos han dado también pauta y línea de lo que son las ecoaldeas y inspiración de este gran movimiento en todas partes del mundo. Y no es, hemos tenido mucho énfasis en las tecnologías sociales, como la sociocracia y la comunicación no violenta, precisamente. Han sido pilares de nuestro desarrollo y también hoy en día son de las cosas que enseñamos y que aportamos al mundo. También tenemos una oferta de alojamientos y de eventos regulares o esporádicos. Por ejemplo, hay danzas de paz universal todos los meses, que es una práctica muy bella, que es una forma también de construir espiritualidad de manera muy diversa entre el grupo.
y pues tenemos un manual de convivencia que es nuestro guía de organización y de eso vamos a hablar de una parte de ese manual de convivencia. No sé, Tati, si quieres complementar con otras cosas. Bueno, contarles además que Aldea Feliz es una comunidad de diversas, digamos que está sustentada en la diversidad y en la diversidad de muchas formas, en diversidad de edades. Tenemos desde un niño que está creciendo, que nació y está creciendo acá en la Cualdea, que tiene 2 años, hasta la persona mayor que tiene 80 años y el año pasado pues pudo celebrar acá sus 80 años. Entonces somos una comunidad también diversa y además con con el compromiso de cuidar de la unidad más allá de las formas en que entendemos eso. Entonces, algunas personas desde sus prácticas, algunas personas desde sus profesiones, algunas personas desde su día a día, cuidamos la unidad de diferentes maneras y entendemos todos que mientras la unidad, el cuidado de la vida esté en el centro, esa multiplicidad de formas que tenemos para expresarlo, pues cabe dentro de la aldea. Entonces, eso, Anita. Gracias. Bueno, Ujú. entonces, el día de hoy, si bien podríamos contarles muchas cosas con Anita, lo que ha sido estos 19 años de Aldea Feliz, que ya el próximo año pues nos estamos preparando para celebrar nuestros primeros 20 años y, y pues claro, tenemos una multiplicidad de historias y de experiencias. Vamos hoy a concentrarnos en este tema de la gestión de conflictos, porque para Aldea Feliz ha sido un pilar fundamental en la construcción de esta sociedad pequeñita de 30 personas que interactúa permanentemente con un municipio más grande y que desde el día cero, desde el día que nos convocamos, entre la multiplicidad de personas que fuimos convocados a este llamado y pues que nosotras participamos en esa convocatoria, no teníamos como un solo criterio o una sola forma de narrar el mundo, sino queríamos abrirlo a todas las personas que resonaran con el cuidado de la vida, el cuidado de la naturaleza y pues desde allí abiertos a todo esto. Y eso hace que tanto lleguen personas que tengan formas similares de entender esto, esta invitación a personas que lo ven de formas diferentes. Entonces, la gestión de conflictos ha sido fundamental para la aldea y pues me gustaría, Anita, invitarte a que nos contaras pues esta importancia para la aldea, porque ha sido, y que hablemos un poco de en qué momento fue que llegamos a esta decisión de tener un protocolo de gestión de conflictos para esta construcción de vida comunitaria. Ujú. Súper, pues el origen exacto no lo recuerdo, pero lo que sí recuerdo de mi parte, que yo escribí mi tesis de pregrado sobre Cualdeas, hizo toda una investigación sobre distintas comunidades que tenía al alcance y haciendo entrevistas, lo que yo encontré es que yo estudiaba biología y estaba muy enamorada de toda la parte pues, de regenerativa, ecológica, de sostenibilidad, pero haciendo estas entrevistas me di cuenta una tras otra vez que lo más importante era la sostenibilidad social. Y eso fue un mensaje súper claro de mi tesis y que si no estaba esa sostenibilidad social, muy bonita la permacultura, muy bonitas las tecnologías verdes, pero no se iba a sostener. Entonces, eso para mí fue categórico en mi proceso y en mi entendimiento. Ya luego, cuando se gestó el manual de convivencia, pues fueron muchas las voces y todas colaboramos en generar el protocolo. Y pues, como ustedes saben o me imagino que han escuchado, formar comunidad presenta retos humanos constantes y la gran mayoría de las ecualdeas se disuelven en los primeros 5 años. Y bueno, hay muchas razones y ojalá tuviéramos más de esos casos documentados de las comunidades que se disuelven, porque se disuelven, pero en general se disuelven por conflictos entre miembros. Entonces, es así de importante, es la
es el tejido que sostiene y el poder resolver los conflictos hace que ese tejido se mantenga y se regenere. Entonces, dado que son inevitables las tensiones y conflictos, pues se requieren herramientas para atravesarlas y herramientas que no solamente, o sea, que requieren también un proceso interior, un proceso de crecimiento personal. Sobre todo en un país como Colombia, donde ha habido tantas guerras y tantas polarizaciones y tantos conflictos, pues es un país donde pues hay traumas y necesitamos ser conscientes de todo eso y ser muy intencionales sobre cómo manejamos las tensiones y los conflictos. ¿M? Porque, y esto voy a hablar ya al final como de cuál es el tip que le doy a todo el mundo, pero antes de entrar en eso es hacer conciencia que la tendencia, hay como dos tendencias, una tendencia es a exacerbar el conflicto y polarizar aún más, o la otra tendencia es evitarlo. Y cualquiera de las dos no es saludable. Entonces, tener un protocolo es generar un paso a paso que nos ayude a salir tal vez de esos patrones inconscientes y limitantes que podemos tener frente al conflicto y en servicio a uno mismo y a la comunidad, atravesar los conflictos de forma sana y convertirlos en una oportunidad de crecimiento, porque siempre lo ha sido. Siempre ha pasado que cuando atravesamos un conflicto con una persona de esta comunidad y en general en nuestras vidas, la relación tiende a fortalecerse, tiende a profundizarse, porque hay mayor honestidad y porque se ponen en evidencia necesidades importantes y nuevos acuerdos. Entonces, eso ha sido muy importante y también, pues antes de entrar en el contenido del protocolo, quisiera simplemente poner sobre la mesa la relevancia del rol del mediador, ¿sí? Porque hay conflictos en donde es difícil uno enfrentarlo directamente con la persona y a veces se requiere un tercero que ayude a asegurar que los ánimos se mantengan, que el respeto se mantenga y cuidar de ese entorno y de la relación en el proceso de resolver el conflicto. Muchas gracias, Anita. Y de acuerdo con todo lo que has dicho, y le sumo además que cuando nosotros arrancamos esta experiencia de vida comunitaria, nos dimos cuenta que traíamos una idea de lo que era vivir en comunidad, traíamos una idea de lo que era apostarle a o la vida en una cualdea. Y también con eso traíamos todos unos sistemas de creencias, unos hábitos, unas formas de relacionarnos con nosotros mismos y con los otros que podía ser como, digamos, como en unos comportamientos como automáticos, porque son como validados por la cultura. Entonces, de pronto establecer juicios o críticas o ponerle etiquetas a las personas o, o de pronto sentir una tensión y en vez de hablarla, simplemente como tú dices, ignorarla o hacernos los locos y ponerla como ahí en remoja a ver si eso solo se resuelve. Y en el ejercicio de estar viviendo permanentemente, pues eso no es funcional y tampoco se logra sostener en el tiempo. Entonces, frente a estos desafíos que fueron surgiendo y también en lo cotidiano, en cómo queremos administrar la cocina, cómo queremos administrar los recursos que empezamos a generar juntos, cómo queremos administrar el territorio, pues surgen tantas versiones diferentes y a veces cuando pensamos diferente, desde la cultura pensamos que ahí ya hay una tensión o ya empieza a haber un conflicto si las posiciones son radicales. Entonces el protocolo de gestión de conflictos nace también con una invitación a, a ver esto que tú nombras como el conflicto como una oportunidad. ¿Y es una oportunidad para qué? Para poder ver poner en el centro
la información que nos está haciendo falta o poner en el centro necesidades o poner en el centro diferentes cosas que nos ayuden a entender bien qué es lo que estamos cuidando. Entonces surge el protocolo también desde allí. Bien. Y Anita, ¿nos podrías compartir desde esta experiencia de la aldea, pues cómo es este protocolo que nosotros generamos juntos y si esto ha tenido como cambios en el tiempo o se ha mantenido así estable en el tiempo? Ujú, claro que sí. Bueno, pues a ver, voy a dar los pasos así muy por encima. Eh, Siempre arranca con una reflexión personal, ¿sí? Sobre cuál es la situación, cómo me siento, qué necesito y cuál puede ser mi parte en esta situación. Y hay una invitación o a tener una conversación directa o, si uno no se siente capaz, a buscar moderación de alguien. Y entonces en ese caso, pues se acuerda cuál es el mediador y se busca entonces un momento para tener esa gestión emocional, esa conversación, para escuchar ambas partes y poder llegar a acuerdos. Em, las metodologías que hemos usado en el tiempo se han ido enriqueciendo porque aprendimos un poco de los círculos restaurativos. Recuerdo que hicimos un par de veces uno, incluso con Camila Reyes, que quiero agradecer aquí que Camila nos hizo una formación de comunicación no violenta durante un año entero en Aldea Feliz. Y eso fue súper importante. Y yo sé que Tati, tú lo vas a mencionar más adelante, pero yo quería agradecer aquí de una vez esa intervención tan clave porque generó toda una cultura alrededor de la importancia de comunicar de cierta manera y de, como decías tú, de superar esos patrones y esos automáticos. En algunos casos se involucra toda la comunidad cuando son situaciones más sistémicas. Se han usado distintas metodologías, pero la que más usamos es el círculo de palabra, cuando se involucra toda la comunidad y se pone un tema y se visibilizan todas las tensiones que existen sobre ese tema, y no solo las tensiones, sino también las perspectivas. Y, y pues en una época de nuestra historia nos fue necesario agregar un apéndice a este protocolo que se llama el protocolo de límites y consecuencias. Y esto pues suena un poco duro, pero fue súper necesario porque hay ya pues comportamientos y patrones que son recurrentes y que no hay necesariamente mejoría en algunos casos, y pues fue necesario construir ese protocolo de límites de consecuencias para saber, bueno, qué pasa si después de un tiempo que hayamos hecho un acuerdo, no se cumple ese acuerdo y esto impacta de manera muy negativa a la comunidad, pues ya empieza entonces a activarse mecanismos de círculos de evaluación e incluso círculos de ya de toma de decisión sobre la membresía de esa persona. Ya para responder la pregunta en el chat de cómo determinas quién podría ser un buen mediador, yo pienso que una persona que haya recibido entrenamiento en comunicación no violenta, esa es como una primera, eh, una primera recomendación, una persona que haya demostrado imparcialidad, que no tenga la tendencia a una gran lealtad con una persona a expensas de, pues, de tener una mirada más imparcial y más neutral y que tenga un equilibrio emocional, ¿no? Capaz de sostener emociones intensas y que pueda mantener su autodominio. Eso diría yo. No sé qué quieras agregar, Tati. Gracias, Anita. Entonces, em, pues compartirles que unido a esto de estos pasos de la gestión de conflictos, que están pues enfocados en estos pasos así muy rápido que dijo Anita, esta capacidad de autoobservarnos,
ir a hablar con el otro desde la autoobservación, tomar conciencia de qué es lo que está sucediendo dentro de mí que está generando este conflicto, ir a hablar con el otro, tener la posibilidad de contactar un mediador, ir a la comunidad y seguir escalando hasta este protocolo de límites y consecuencias. Surge también como una serie, además de como prácticas complementarias que nos ayudan a tener esta como, como viva esta capacidad de autoobservarnos permanentemente. Porque digamos que no solamente la autoobservación se activa cuando hay un conflicto y entonces ahí es donde necesito observarme, sino que la autoobservación es un compromiso permanente en nosotros para que específicamente si hay conflictos o tensiones, pues si antes de llegar a tener conflictos y tensiones, esta práctica continuada de la autoobservación nos puede ayudar muchas veces a disminuir tensiones que pueden aparecer si esto no está. Entonces hace parte de la cultura del día feliz esta invitación permanente a ver cuando algo del otro me incomoda o siento cierta incomodidad o tensión o estrechez en el cuerpo o alguna respuesta física, es ahí un llamado a autoobservar a ver si hay algo de lo que estoy experimentando que sea parte de mi sistema de creencias, de lo que estoy pensando, de lo que estoy interpretando y desde allí poderle dar atención a esto. Eso, Anita, te lo complementaría. Súper. Y bueno, ahorita vamos a hablar sobre cómo la comunicación no violenta ha contribuido a este sistema de gestión de conflictos. Le seguimos dando la bienvenida a las personas que están llegando. También se está transmitiendo en este momento desde el canal de YouTube de Resuena. Entonces, las personas que se están conectando a través del canal de YouTube, gracias por venir a escucharnos y a seguir aprendiendo juntos. Y contarles que pueden ir dejando sus preguntas en el chat y vamos a dar unos minutitos para dar respuesta a las preguntas para que a partir de eso, digamos que podamos primero contarles como la historia y después de contarles la historia, a ver si además, después de escucharnos, surgen preguntas para poderles dar respuesta. Entonces, me gustaría compartirles ahora que nosotros creamos el sistema de gestión de conflictos antes de conocer la comunicación no violenta. Como, pues, como lo hablaba Anita, como esta necesidad de darle orden y cuidado a todas las voces que están presentes en un tejido relacional. Y con el tiempo fuimos entendiendo que necesitábamos desarrollar maneras, porque no es solamente decir, bueno, autoobsérvate, pero ¿qué es lo que tienes que autoobservarte? O habla con el otro, pero ¿cómo hablas con el otro? ¿Sí? O sea, no solamente es tener unos pasos dentro de un protocolo que dice qué es lo que tienes que hacer, digamos, o cuál es la invitación a la que te estamos llevando, sino además cómo lo haces para que eso esté en el marco del cuidado de la vida y de la relación. Porque yo puedo poner a hablar a la otra, yo me puedo poner a hablar con Anita, pero las dos, cada una desde su filtro, desde sus juicios, desde su manera de ver el mundo, pues allí, por más de que lo lleve a hablar con el otro, no vamos a lograr encontrar un punto en donde las dos podamos caber o las dos podamos ganar. ¿Sí? Entonces, vamos acercando diferentes conciencias o diferentes metodologías que nos han ayudado a entender cómo es que se logra que un protocolo de gestión de conflictos sea sostenible y que sea como permanente en el tiempo de una comunidad, en la cultura de una comunidad. Y entre una de esas conciencias que llega es la comunicación no violenta, que ya llegó hace varios años aquí al Día Feliz con Camila Reyes, que es la iniciadora de Resuena, y como lo contaba Anita, con la cual sentimos mucha gratitud y reconocemos su compromiso y su labor con este colectivo de Resuena, porque digamos que a veces los iniciadores son los visibles,
pero al lado acompañando y sosteniendo es un grupo de personas grande que está allí contribuyendo a que todo esto esté sostenido y latente y cuidado en el tiempo. Entonces es el equipo de Resuena. En ese momento era Cami, dentro de su camino en sus últimas fases de formación. Y pues Aldea Feliz fue esta primera comunidad en donde puso en práctica lo aprendido, y gracias a ese regalo de ella, pues nosotros nos dimos, reafirmamos la comunicación no violenta porque ya la habíamos escuchado y la habíamos visto en un entrenamiento de Cualdeas muy rápidamente. Y, cuando tenemos este año y empezamos a ver que claro, la forma, por ejemplo, de cuando hablamos de una situación, está muy cargada por las interpretaciones que hacemos de la situación, y a veces confundimos la verdad con la interpretación. Y por eso a veces nos enganchamos a defender las posturas porque pensamos que mi versión es la correcta y la tuya no. Pero desde la comunicación no violenta es tomar responsabilidad y entender que estoy es interpretando una partecita, una situación, y cuando empiezo a reeducarme en dejar de interpretar o en transformar la interpretación o en tomar responsabilidad en que estoy interpretando y desde allí ir construyendo la versión de los hechos, pues eso transforma completamente la forma de abordar nuestro sistema de gestión de conflictos. O cuando nos alfabetizamos en comprender cómo es que se nombra lo que sentimos, porque estas formas que traemos también culturales, que decimos, no, es que yo siento que tú deberías hacer esto, o yo siento, em, me siento que las cosas deberían ser diferentes, y finalmente no nombramos lo que sentimos, sino nombramos son comportamientos o nombramos interpretaciones. Y entonces esta alfabetización en los sentimientos, esta alfabetización en aprender a reconocer que a través del cuerpo recorre mucha información, y poder entender desde esa información que nos recorre, pues que hay un regalo para cada uno de informarnos en que hay necesidades que están siendo o no atendidas. Y para nosotros eso fue transformador en este sistema de gestión de conflictos, el darnos cuenta que hay necesidades y que no es solamente ir a pedirle al otro que sea diferente, sino que hay algo que me está impulsando y que posiblemente es lo mismo que está impulsando al otro, solo que tenemos comportamientos diferentes que hacen que a través de esos comportamientos es que tengamos fricción o encontremos diferencias. Entonces, la CNB nos abrió un mundo de comprensión de la forma como nos comunicamos, que hace que el conflicto se vuelva eh, pues en una oportunidad, porque cada vez que yo veo y me doy la oportunidad de ir a mis sentimientos y alfabetizarme en ellos, de reconocer las necesidades propias, de reconocer las necesidades del otro, de escuchar las necesidades del propósito y cuidarnos desde allí, pues es un regalo. Cada vez es más información, más humanidad, más vulnerabilidad en esto que nos acerca a todos, que son las necesidades. Entonces, para el de Feliz ha sido un regalo, no solamente em, la CNB es la única cosa que practicamos otras más, han sido bastantes regalos los que han llegado por diferentes personas, pero en este caso dentro de nuestra cultura la comunicación no violenta está muy viva y muy como que la ponemos al frente para que cada vez que se presenta el conflicto podamos seguir encontrando maneras de mantenernos juntos, así pensemos diferente. Eso, allí. Sí, Tati, pues yo agregaría ahí que la CNB es un gran antídoto a esas defensas que se nos suben cuando hay una tensión o un conflicto. Hemos dicho, lo primero que ocurre es que empezamos como a eso, a defendernos, a estar más distantes, más tensos,
Y el proceso clarísimo de la CNB es como algo de que agarrarse en momentos como ese, ¿no? Es como cuando hay una emergencia, no sé, de un incendio, uno ya sabe exactamente qué tiene que hacer, coge el extintor, hace tal, o sea, es como los conflictos son eso, son una emergencia en el sistema emocional. Entonces, tener un paso a paso claro de cómo podemos navegar esto de una manera efectiva es súper importante y como decía Tati, sí, hablar con la otra persona, pero cómo hablar o reflexionar, pero cómo reflexionar, tener ese paso a paso en momentos de conflicto es súper importante, es como la total claridad, la total, el proceso es súper claro. Y lo otro que yo diría es que resaltaría lo de la vulnerabilidad y la humildad, porque los seres humanos a veces podemos ser muy orgullosos y muy como en la postura de yo estoy bien y tú estás mal, y no lo digo desde el juicio porque esto nos pasa a todos, sobre todo cuando estamos heridos, ¿sí? O estamos molestos. La visión se nubla. Entonces, todos estos protocolos, estas metodologías de comunicación nos ayudan a bajar un poco de la mente y de las defensas a esa vulnerabilidad de lo que siento y necesito, porque eso es algo muy adentro, muy interno, muy vulnerable. Y el ejercitar esto una y otra vez nos va entrenando a bajar de la cabeza al corazón y, y buscar esa conexión, poner la conexión por encima de todo, que es lo que siempre busca la CNB, priorizar la conexión. Y si yo estoy obstaculizando la conexión, es también observarlo sin juicio, es como, wow, estoy muy, muy cerrada en este momento y también darme compasión a mí, darme empatía a mí hasta que ya tenga la posibilidad de ofrecerle empatía a otros. Y de hecho, en procesos en el protocolo hemos tenido parejas de empatía y tenemos un chat de empatía. Y eso ha sido muy valioso porque hay momentos donde estamos tan cargados que no podemos ni siquiera concebir conversar con la otra persona todavía. Y es un proceso y eso Sí. se respeta. Entonces, hay todo un proceso de recibir empatía, de uno mismo dárselo, de tener las conversaciones que sean necesarias hasta que uno tenga la disposición a conversar desde un lugar que prioriza la conexión. Así es, Anita. Muchas gracias por ese complemento fantástico, me encanta. Entonces, Anita, te propongo ahorita que ya que compartimos los protocolos del sistema, los pasos del protocolo del sistema de gestión de conflictos y pues como que ya hemos compartido como este contexto de cómo la CNB ha contribuido a este protocolo, pues les contemos a las personas que están en este momento, tanto en YouTube como en Instagram, aquí en Zoom también, pues cómo lo hemos puesto en práctica a través de un caso. Si bien tenemos casos de diferentes intensidades, historias, tiempo también, pues sí, que nos cuentes un caso en el que hemos puesto a prueba este protocolo y cómo nos fue en esta puesta en acción. Mm, bueno, pues un caso específico fue una situación, un conflicto que tuvimos con una persona que trabajaba en Aldea Feliz, que se quejó de un miembro de la aldea eh, por el trato. Y esto fue pues un conflicto muy grave mm, pues generó varios círculos ya de toda la comunidad para tratar de entender qué estaba pasando. Y Y entonces eso resultó porque no era un conflicto con alguien de la comunidad, sino externo, y resultó en un ejercicio muy cuidadoso de retroalimentación a los patrones de esta persona, de su trato con, con los trabajadores y demás. Le hicimos un seguimiento cercano durante un tiempo hasta que la persona, de hecho, decidió retirarse de la comunidad. Em, y fue digamos que ni siquiera tuvimos que activar ningún protocolo de límites y consecuencias, pero el hecho de tener el protocolo y de tener un ejercicio juicioso de seguimiento y de
eh, como de atención a un hecho como el que ocurrió, pues generó un paso que a veces no, uno diría como que no es el ideal, porque uno diría que ideal se resuelven los conflictos, pero hay veces no se resuelven y las personas se retiran. Entonces quería también traer un caso como ese, porque hay muchos casos donde hemos resuelto el problema y pues vivimos felices por el resto de los días, bien, pero también interesante ver un caso en donde la persona decidió retirarse de la comunidad y eso puede pasar. Ujú. Entonces, ese es el caso que pongo sobre la mesa. Súper, Anita. Entonces, veámoslo a la luz del protocolo. Entonces, ¿cómo se fue desarrollando según los pasos del protocolo propuesto? Entonces, hubo una manifestación de la tensión por parte de la trabajadora y entonces eso generó un primer círculo que fue el Grupo Semilla, que es quien cuida, digamos, la integridad de los valores y que atiende los conflictos más importantes de la comunidad. Entonces hubo un círculo con esta persona y con el grupo Semilla para tratar de entender qué pasó y se le hizo un plan, como un proceso de reflexión a esta persona para que observara sus patrones de comportamiento durante 6 meses. Bien. Entonces, lo que te escucho es que la persona comunicó la tensión que había y se escuchó a la persona dentro de de las células como operativas del DAFELIS que cuida el propósito, la misión y demás. Y a partir Ujú. de eso se estableció una serie de acuerdos con ella, ¿cierto? Después, ¿qué Ujú. pasó? Después pasó que como comunidad nos reunimos a conversar sobre la situación y para todos aprender sobre esta situación y sobre la importancia de tener un trato impecable con las personas que trabajan con nosotros. Y ese fue un círculo más, o sea, de toda la comunidad para aprovechar este conflicto como oportunidad de aprendizaje para todos. ¿Mm? Maravilloso. ¿Y cómo continuó, si escaló, hacia dónde escaló, em, para ir ahí como dándole forma a esta explicación del protocolo? Pues sí hubo una demanda de parte de la trabajadora, nos tocó como comunidad pagar la demanda, conseguir un abogado y, y todos pues de una manera muy tranquila em, manejar la situación sin culpar demasiado a las personas involucradas, porque no fue solo uno, sino fueron un par de personas. Y, y luego en ese proceso, una de las personas involucradas en la situación decidió retirarse de la comunidad, de alguna manera porque sintió eh, que sí, que la forma en que estábamos navegando ese conflicto y reconstruyendo nuestra cultura interna no se alineaba con sus necesidades y se fue esa persona. Entonces, ese es un caso interesante porque en cada conflicto de aldea feliz hemos reforzado algo y eso genera a veces que las personas pues se mantengan unidas o algunas personas no resuenan y se van. Y ese fue un caso en que las personas se fueron. Pero Bien, al Anita. interior, Ujú. los que nos quedamos con esa convicción y con ese aprendizaje de cómo es que debemos tratarnos entre nosotros y tratar a los trabajadores. Bien, muchas gracias. Entonces ahí para recoger y redondear cómo funcionó. Entonces, tenemos este paso de autoobservación del protocolo que cuando se tiene la conversación, se escucha la necesidad del trabajador, se le invita a la persona dentro de la escucha también a observar qué responsabilidad tiene en la situación
y qué responsabilidad en este caso tiene Aldea Feliz como organismo, ¿sí? Hay una particularidad en esto y es que no necesariamente en una organización que dentro de la cultura de la organización se tengan unos acuerdos de formas de comunicación, eso sea una realidad en principio con las personas que colaboran en la organización que no hacen parte directa, como trabajadores que son contratados en labores muy específicas. Y entonces nos dimos cuenta que, claro, una cosa es que yo le pido a Anita que haga una revisión de sus emociones y ella la puede hacer, a que yo le pida a un trabajador que no ha tenido esa, de pronto ese privilegio de tomarse el tiempo de saber qué siente, cómo nombra sus formas. Entonces allí tuvimos como esa oportunidad de acompañar a esta persona en la medida de sus posibilidades a nombrar la situación. Entonces nos damos cuenta que si es una tensión o un conflicto que necesita escalar y vamos a toda la comunidad y allí es toda la comunidad, entonces empieza a emerger esta inteligencia colectiva de lo que dice Anita, de no es buscar el culpable y lanzarlo al agua, a ver, vaya y asuma, ¿sí? Sino como juntos vamos a asumir esto porque está en el centro nuestro propósito. Y eso lo vamos a hablar mucho en el curso de esenciales de comunidades. Cuando estamos haciendo comunidades más allá de mi preferencia personal o la preferencia personal de Anita, que son muy importantes, está el propósito que nos une, que cuida de esa intención que estamos em, pues en el tiempo, valga la redundancia, cuidando juntos. Entonces, claro, vamos juntos a esta situación colectiva, buscamos estrategias, estas estrategias nos fueron llevando al tema de la demanda y cuando llega la demanda, pues es como, bueno, ¿cómo lo vamos a abordar juntos hasta el punto en que pudimos pagar lo que sucedió, lo que correspondió, recoger los aprendizajes que para nosotros fueron muy importantes, como por ejemplo, tener todo claro en la parte de contratación de personal, que hasta antes eso no había sido algo como tan claro para nosotros. Era como, pues sí, tenemos una buena relación con la persona, le pagamos lo que corresponde, pero no teníamos tanto contexto en el tema de contratación, en las responsabilidades que asumimos como una asociación sin ánimo de lucro. Y para nosotros este conflicto se convirtió en esa oportunidad de aprender a hacerlo, ¿sí? Y con la persona que se va también es este aprendizaje de vivir el duelo de necesidades que quedan sin atender, porque hay personas que por más de que anhelen que dentro de la comunidad se atienda sus necesidades en sus términos, a veces el propósito que ponemos en el centro nos permite ver que de pronto van a haber necesidades que van a quedar desatendidas y es aprender a navegar eso también y ver en qué momento la, la decisión de retirarme también es porque estoy buscando de pronto otra estrategia, porque vivir en comunidad es una estrategia. Entonces, otra estrategia que contribuya a las necesidades que de pronto en esta experiencia de Aldea Feliz no puedo atender. Entonces, el protocolo de gestión de conflictos es, en este ejemplo, lo pusimos a prueba de esta manera y eh, la intención es que cada vez que lo ponemos a prueba, pues tiene diferentes niveles de escalabilidad dependiendo de la situación. A veces solamente se queda en el nivel de me reviso y hablo con el otro y ya. O a veces se queda en el nivel de necesito una mediación y lo tengo y ya, ¿sí? En este caso tuvimos que llegar hasta el arbitraje de un ente externo a la comunidad, que pues ya son los que nos rigen a todos como colombianos, pero no necesariamente tenemos que llegar hasta ahí todas las veces, ¿sí? Depende de la situación. Bueno, entonces, em, viendo esta experiencia y conociendo esto, pues Anita, ¿qué consejos tienes allí para las personas que nos están viendo en estas diferentes plataformas en esta oportunidad, sea que estén
generando comunidad intencional como una coaldea, sea que hagan parte de una comunidad educativa, sea que sean padres y madres de familia que estén construyendo su comunidad familiar. ¿Qué les recomiendas dentro de todos estos aprendizajes? Bueno, pues a algunos clientes de coaching, yo lo que les recomiendo es que imaginen que hay una tira de un lado al otro del cuarto, donde en un lado de la tira es evito totalmente el conflicto y en el otro lado es, es exacerbo el conflicto y lo empeoro. Entonces, ¿dónde estás tú ahí, no? Y donde la idea es un lugar neutral donde soy capaz de enfrentar el conflicto de una manera saludable. Entonces, que cada uno se observe y revise cuál sería un próximo paso en ese continuo de actitudes frente al conflicto y cómo puedes volverte más proactivo o más efectivo en en la navegación de tus conflictos. Eso sería lo primero. Ujú. Lo segundo es que Apagar. tomando un Dale. conflicto que estás atravesando, es pensar, bueno, cuáles son dos patrones de tu ego que están contribuyendo a eso, ¿sí? O cuáles son los típicos conflictos en los que te tiendes a meter, para que tú mismo tengas una mirada cada vez más profunda y realista de tú cómo contribuyes a los conflictos, de forma que cuando entres en un proceso de mediación o de resolución de conflictos y alguien te refleje patrones tuyos, pues eso no te asuste, porque tú ya eres consciente, ¿sí? Y eso siempre va a ayudar a tener más disposición a navegar los conflictos, cuando uno ya se mira, ya se conoce, ya se sabe cuáles son sus puntos ciegos, sus dificultades, sus patrones, entonces pues que otra persona te los muestre, te los diga, no es tan grave porque, bueno, sí, tienes razón y sigo trabajando en esto, ¿sí? Entonces eso sin duda te va a ayudar. Y lo tercero es, voy a poner acá en el chat que me mandes un correo a quienes quieran y les comparto paso a paso las conversaciones mediadas, que es muy efectivo. O sea, aquí también yo he ido aprendiendo mucho ya cuando pido mediación en los conflictos, yo siempre pido que usen un protocolo específico eh, que a mí me ha servido mucho y que incluye la CNV, pero tiene unos pasos adicionales y que es, escriban, no me pongan el mail ahí, escríbanme directamente al correo que puse ahí. Em, Esos pasos adicionales para mí han sido críticos, críticos, críticos y sí, y cuando reciban el mail van a saber por qué. Ujú. Bien, Anita, y bueno, unido a eso que estás diciendo, yo complementaría con en esta intención de primero autoobservarse y conocerse, conocer esos puntos ciegos, conocer esos puntos que están allí dentro del aprendizaje como que se repiten y demás. Em, me uniría a otro que sería pues que tengan así como dentro de su kit personal de aprendizaje, de autoobservación, pues la comunicación no violenta, ¿sí? Que si bien está allí, está, pues, ¿cómo se diría esto? Como disponible, si no la ponemos en práctica, pues simplemente se queda como una linda teoría. Entonces pregúntense, ¿sí? ¿Cómo cuando estoy experimentando una situación, qué es lo que está diciendo mi cuerpo? ¿Cómo lo aprendo a nombrar? Esa sudoración, ese temblor, esa salivación, ese llanto, ¿sí? ¿Cómo lo nombro? Sin juzgarlo, sin criticarlo, o sea, brindarse mucha empatía que hace parte de como uno de los aspectos o bracitos de la comunicación no violenta, que es la empatía, la compasión, como esa presencia dulce y humana frente a esta situación que pues en el día a día experimentamos alrededor de diferentes como momentos que vamos viviendo en el día. Entonces, eso como regalarnos la oportunidad de que la comunicación no violenta sea una de las maneras en que nos podamos autoobservar.
Y el otro regalo o consejo que daría es que nos demos la oportunidad de ver el conflicto como una oportunidad. O sea, que transformemos en nosotros lo que sea necesario a través de las múltiples herramientas que existen para autoobservarnos, que podamos reconocer cuando se presenta el conflicto la oportunidad de parar y ver que el conflicto está intentando mostrar, nos está mostrando que hace falta información, que hay necesidades que se están dejando de atender, que alguien está pidiendo ser escuchado, que yo estoy pidiendo ser escuchada, así como poner esos oídos de jirafa que nos invita a la comunicación no violenta para ver eso que está detrás y no simplemente quedarnos en, uy, viene un conflicto, uy, qué tenso, qué cansancio, qué incómodo, y poderlo ver como la oportunidad de crecimiento y transformación para cada uno y para el colectivo. Eso. Y bueno, vamos a abrir entonces un espacio para preguntas. En este momento a mí me, se me borraron algunas de las preguntas, entonces Anita, tú que tienes allí también el chat, si puedes mirar de las primeras, después de la que tú respondiste, la siguiente para poder dar respuesta a estas preguntas que están allí. A ver, eh, ¿cómo se delimita qué es un conflicto grupal y qué es una situación personal donde la exposición grupal es delicada? Ujú. Listo, entonces Yo creo ¿quieres que, responder o responde tú y después voy yo? bueno, dale, sí. Yo pienso que el sentido común es el primer aliado aquí. Y siempre se arranca con algo más personal. Eh, em, pero si ese enfoque no funciona, porque hay resistencias de las personas en cuestión, eso es un indicador de que tenemos que escalarlo a un nivel más grupal. Entonces yo diría eso, que buscar lo personal primero antes de ir a lo grupal. Y Ujú, si lo personal no fluye, es por algo, es porque eso es más sistémico. ¿Tú qué opinas, Tati? ujú. De acuerdo, entonces, esto que dices como primero ir a la persona. O sea, entonces, pongamos una situación, no sé, nos estamos intentando poner de acuerdo en cómo administramos un espacio dentro de la comunidad. Puede ser que a Ana le guste administrarlo de una manera y a mí de otra. Y entonces, en las diferencias que tenemos se puede generar esa fricción. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer primero? Pues que cada uno observe si es que se está pegando a esa forma, si es que piensa que si no se atiende de la manera como cada una está pensándolo, entonces, pues va a quedar desatendida la posibilidad de compartir juntas el espacio, ¿sí? Pero también nos damos cuenta que si Ana está nombrando algo que está intentando cuidar y yo también, podemos llevarlo también al colectivo y decir, oiga, aquí hay una oportunidad de construir unos acuerdos que nos ayuden mutuamente a caber. ¿Sí? Entonces, puede existir A y puede existir B, pero entonces establezcámoslo como un acuerdo para saber cómo lo abordamos cuando esto mismo se vuelva a presentar. Entonces, está estas dos formas y cuando se escala a la comunidad, se escala sobre todo para poderlo comprender en colectivo, no para buscar nunca que sea puesto un paredón, ¿sí? Que sea expuesta la persona o que estemos buscando que alguien sea castigado o castigada, para nada, nunca es para eso. Es para escalarlo, para que a través de la inteligencia colectiva encontremos formas que de pronto ni Ana ni yo estamos viendo y que nos ayuden a juntos, como les digo, cuidar ese propósito. Eso, entonces lo diferenciamos teniendo estas diferentes conversaciones y pudiendo encontrar rutas. De acuerdo, de Eso. acuerdo. ¿Qué otra pregunta hay, Anita? Bueno, hay varias preguntas, por cuestión de tiempo no voy a hacerlas a abordarlas todas, pero Ujú, hay una aquí que es, en este recorrido, ¿cuáles han sido las principales resistencias por parte de la comunidad y cómo las han trabajado? Esa es una pregunta bien profunda y
Yo diría que cualquier ser humano tiene resistencia a mirarse, o sea, así uno tenga un recorrido de desarrollo personal, hay a veces resistencia a uno observarse y asumir. Entonces creo que así estemos en este camino, o sea, yo veo todavía resistencias. ¿Tú, Tati? Claro, yo también veo resistencias y, y creo que la resistencia más grande que yo he visto es a mantener el compromiso de autoobservarnos, primero Sí. que todo. Yo creo que ese es una barrera en la que hay que estarnos recordando permanentemente ese compromiso. Sí. Mm, sí, de acuerdo, Tati. Bueno, y quienes tienen mucha curiosidad del protocolo, nosotros ya hablamos de esto, lo pueden ver en la grabación. Los invitamos a que revisen la grabación para conocer detalle del protocolo y también tomar nuestros talleres, porque nosotros hacemos talleres de estos temas, donde compartimos más detalle este protocolo y todos nuestros procesos de manejo en general, tecnologías sociales. ¿Qué prácticas o herramientas de autoobservación han trabajado en la comunidad? Yo quiero volver a traer el tema, el círculo de palabra, pero también, Tati, quiero darte también las gracias porque trajiste otra tecnología espiritual, en este caso, que son los círculos chicheros. ¿Quieres hablar de eso? Ujú. Ok, gracias, Anita. Sí, pues los círculos chicheros son este espacio que incluye la comunicación no violenta a través de la preparación de un alimento que es un alimento basado en el maíz. Y el maíz tiene en nuestra cultura andina pues una simbología y una recordación muy importante. Entonces, nosotros mantenemos dentro de los espacios de conversación dos compromisos fundamentales para poder llevar este espacio. Uno es reconocer que como por más de que hayan aprendizajes, situaciones, tensiones o lo que sea, somos inocentes en el proceso, o sea, somos como niños o niñas que estamos en este proceso de crecimiento y aprendizaje y desde allí nos vemos con ternura, nos comprometemos a la ternura y también a la firmeza, ¿sí? A la firmeza de hablar con verdad, de hablar con honestidad, de hablar con claridad y tomando esta presencia de la comunicación no violenta, integrando los círculos de palabra, pues vamos preparando este alimento, o sea, estamos en el fuego, vamos preparando este alimento y vamos a través de eso como confesando eso que queremos transformar en nosotros mismos, que queremos fermentar, que queremos que se vuelva alimento y desde allí vamos haciendo un alimento que después compartimos y de esa forma no solamente se convierte en palabra, sino en alimento que estamos consumiendo y que se va transformando en vida. Entonces, así a grandes rasgos, Anita, para traer esta conciencia de la chicha. Sí, eso lo quería resaltar, Tati, porque me parece que eso ha sido un gran complemento a nuestro protocolo, porque ha traído una dimensión espiritual y ritual a ese proceso de endulzarnos, endulzar la palabra, endulzar el corazón frente a una tensión o conflicto, y siempre funciona, es impresionante. Quiero poner la última pregunta sobre la mesa, porque me parece muy relevante para lo que estamos atravesando, Tati. Cuando el conflicto hay diferencias de poder, ¿cómo hacer las peticiones al grupo de personas que están de intermediarios para que tengan esto en cuenta? Buenísima pregunta. ¿Mm? Entonces, em, hay diferencias de poder que se vienen en las organizaciones que pueden ser privilegios como como de nacimiento, como privilegios como, no sé, ser hombre, tener un color de piel,
que ha tenido un privilegio cultural históricamente. O sea, hay unos privilegios con los que nacemos que digamos que no escogimos, que pueden, en los que podemos experimentar estas asimetrías, o también hay poderes que son estructurales, que pueden ser por haber sido fundador o fundadora de la comunidad, o haber tenido la posibilidad, no sé, de haber estudiado em, algún tipo de formación que le dé a la persona cierto privilegio. Entonces, y aprovechando esta pregunta, este es uno de los temas que trabajamos en el taller de CNB Esenciales para Comunidades, es la forma como vemos el poder y lo esencial que es para las comunidades darle esa atención, porque si no le damos la atención que requiere, lo mismo, vamos repitiendo como en automático lo que hemos aprendido culturalmente, asumiendo que así es y no necesariamente. Entonces, en comunidad, cuando hay mediación, la mediación necesita aprender a nombrar eso desde el principio, ¿sí? Y poner como en la mesa las asimetrías que pueden existir. La mediación también tiene una tarea fundamental y es ser este puente en la comunicación. Entonces, cuando se tiene mediación normalmente es porque la comunicación está rota o está lastimada y hace que la mediación sea como ese puentecito que ayuda a que nos podamos escuchar los unos y los otros. Entonces, la mediación tiene que estar entrenada también a entender la simetría y a no recrearla. Entonces, si normalmente en las asimetrías, en un conflicto de dos personas hay un hombre y una mujer, y normalmente las asimetrías se le da primero la palabra al hombre, no sé, por ponerlo como un ejemplo, pues en este caso la mediación está atenta a que la voz la tenga, eh, la tenga primero la mujer, por ejemplo. O si es un fundador o fundadora de la comunidad con una persona que lleva mucho menos tiempo, la mediación necesita aprender a nombrar eso para que si la persona, no sé, el fundador tiene una forma de reaccionar o de decir las cosas que impacta a una persona que tiene menos em, historia, digamos, dentro del proyecto, la mediación lo pueda nombrar. Y de esa manera se hace evidente la simetría y así vamos juntos reconociendo que, claro, hay asimetría, ¿sí? Y como les digo, algunas son estructurales por los proyectos, pero otras pues, nacemos con ellas. Entonces, aprenderlas a nombrar ya ayuda a que la construyamos una realidad compartida y además de nombrarlas, que la mediación esté atenta a evitar en la medida de lo posible recrearlas, sino poner en el centro lo que nos une a los dos. Eso diría por mi lado, Anita. Sí, Tati, yo agregaría, escuchándote, que yo considero que todas las organizaciones deben generar espacios de aprendizaje sobre este tipo de asimetrías de poder Sí. antes de que ocurran los conflictos. Y es algo que debe ocurrir periódicamente. Y Tati, aprovecho este espacio también como aprendizaje de que creo que Aldea Feliz necesita renovar ese aprendizaje. Es algo que uno debe hacer continuamente, que las comunidades deben hacer continuamente, de renovar la conciencia de las asimetrías de poder antes de entrar a resolver un conflicto con asimetrías de poder. Porque cuando la comunidad entera ya está educada frente a esas dinámicas, entonces cuando se habla de eso en un conflicto no va a generar otra defensa más o otra prevención adicional, porque ya estamos de acuerdo que son fenómenos que existen y que debemos saber abordar y mitigar de maneras más hábiles. Ujú. Así es. Entonces, bueno, teniendo todo esto puesto en la mesa y viendo, bueno, que hay bastantes preguntas y eso, pues queremos como también respetar el tiempo que nos propusimos para este espacio. Contarles que el curso de comunicación no violenta para comunidades, que ya está próximamente por iniciar, la iniciamos el 27 de agosto y vamos hasta el 17 de septiembre. Son todos los miércoles de 5 a 7 y media de la noche hora Colombia, y pues cada uno teniendo en cuenta eso hace su cambio de horario dependiendo del país donde se encuentre.
Vamos a tener 4 sesiones. La primera tiene que ver con aprendiendo a compartir el poder, que en donde tratamos este tema de las asimetrías, en donde hablamos sobre cómo las relaciones basadas en la dominación, como esta forma en que la cultura las ha recreado, pues necesitamos transitar hacia un sistema de colaboración y ver las asimetrías es una forma de poder transitar también, no solamente como asumir que ahí están, sino verlas y transformarlas y ver también esta transición del cambio de paradigma de la dominación a la colaboración. En la sesión 2 estaremos hablando sobre construyendo el sueño colectivo y poniendo lo que nos une en el centro. Entonces aquí pues está todo este tema de las necesidades, de por qué cuando tenemos un propósito estamos atendiendo necesidades en el nivel del nosotros y por qué es importante aprender a dar lugar a esa voz y no solamente a las personas que están dentro del colectivo, sino a la relación que se forma en un colectivo, que nos une a todos y que estamos allí tejiendo. En la sesión 3 vamos a estar hablando sobre tomar responsabilidad por nuestros sentimientos y cómo nuestros sentimientos, al ser estos indicadores de lo que está vivo, pues contribuyen a elevar la inteligencia emocional en colectivo. Entonces están al servicio de esta inteligencia emocional. Y en la 4 vamos a estar hablando sobre la posibilidad de ampliar nuestra capacidad de manejar conflictos en comunidad. Entonces aquí hablamos un poquito sobre este sistema de gestión de conflictos del DAFELIS como un ejemplo y también juntos vamos viendo la importancia de darle luz a los conflictos desde la conciencia de la comunicación no violenta. Para las personas que están hoy en este Zoom y que están conectadas en línea, hemos decidido que por el día de hoy queremos sostener un descuento del 30% si las personas se inscriben hoy hasta antes de las 12 de la noche, del, del, del 30% de su inscripción. Y si se inscriben en grupos, si se inscriben 5 personas o más, pueden tener hasta un descuento del 50% del total de la inscripción. Entonces aquí por el chat ya les voy a compartir el link del descuento para que de una vez si necesitaban este live para tomar el impulso de inscribirse, pues ahí lo van a tener para que lo van a inscribir lo más pronto que puedan y también dejarnos saber si tienen una comunidad, una organización que supere las 5 personas, o sean 5 o más, pues que pueden acceder hasta el 50%. Entonces, si nos comparten esa información, también será muy valioso. Y pues compartirles que en este em, curso tenemos también unos espacios que son unos encuentros por fuera de las sesiones virtuales en donde nos encontramos a practicar. Hay 4 personas entrenadas en comunicación no violenta que están cada vez fortaleciendo más sus conocimientos y sus talentos para acompañar a grupos que quieran encontrarse la semana fuera de las sesiones virtuales para responder preguntas, para hablar sobre situaciones que estén viviendo, para si pusieron en práctica en la semana alguna situación, pues que allí lo puedan compartir. Entonces, bueno, para que lo sepan también que tenemos estos grupos de práctica y finalmente, después de cada sesión, o sea, después de las 7:30 de la noche, que hora Colombia, que es el horario en el que nos regimos, digamos, porque toda la organización está en Colombia, tenemos media hora de invitados especiales. En este caso, tenemos invitados de diferentes comunidades. Tenemos invitadas a la comunidad Mi Tribu, que aquí veo algunas personas que se unieron el día de hoy a participar. Tenemos invitados de la comunidad UAQUINSA, que es la comunidad educativa de aprendizaje que se gesta aquí en Aldea Feliz y que ahorita ya es un organismo vivo, muy fuerte ¿cómo se llama? Como interdependiente de Aldea Feliz. Y Resuena también va a compartir su experiencia de todo lo que ha hecho para consolidarse como una comunidad alrededor de la comunicación no violenta.
Y bueno, tendremos otras y otros invitados también con los que vamos a estar compartiendo nuestra, nuestras pequeñas vivencias desde la comunicación no violenta y cómo eso ha contribuido a nuestras comunidades. Entonces, bueno, súper invitadísimas, invitadísimos a participar. Ahí dejo el enlace con el 30% de descuento para que lo tengan de una vez. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por su presencia, por acompañarnos el día de hoy. Y si quieren abrir sus cámaras y sus micrófonos y despedirnos, será un gusto poderlos saludar. Qué alegría ver a tanta gente de mi tribu. Ahí está mi tía, mi madre, bueno, personas de muchos caminos. Qué alegría, muchas gracias. Gracias, qué lindo. Bendiciones. Gracias por su Qué lindo. presencia. Gracias, Gracias a muchas ustedes por gracias. su generosidad en la información. Gracias, gracias, muchas gracias. gracias, Feliz estuvo muy bonita y noche. aprendí mucho. Muy Mucha alegría. agradecida, muy hermoso, maravilloso contenido.